distinguidos oyentes, permítanme guiarles a través de las sinuosas galerías de la mente de un artista que desafió las fronteras de la realidad para pintar los paisajes del alma. Nos adentramos hoy en la monumental obra de Ernesto Ballesteros Arranz sobre Salvador Dalí, un compendio que no sólo celebra su arte, sino que desentraña el complejo tapiz de su evolución pictórica, sus obsesiones y sus innovaciones. Acompáñenme en este viaje por la trama central de su creatividad, un relato que se despliega como uno de sus propios sueños, ambiguo, deslumbrante y profundamente revelador. Salvador Dalí, nacido en Figueras en 1904, exhibió un talento extraordinario desde su más tierna infancia. Nuestro recorrido comienza con un joven prodigio, influenciado por el impresionismo y postimpresionismo francés a los 10 años. Su temprana obra, como la abuela Ana cosiendo 1917, ejecutada a los 13 años, ya revela un rigor compositivo y un dominio técnico asombrosos. Los paisajes costeros de Cadaqués, escenarios de sus recuerdos infantiles, emergen como un motivo recurrente, observados a menudo a través de la ventana, una imagen que perduraría a lo largo de toda su trayectoria. La década de 1920 marcó una fase de experimentación febril. Dalí absorbió las novedades del cubismo y futurismo, si bien siempre con una preocupación por la disciplina técnica que lo acercó a figuras como Juan Gris y Picasso. Obras como Venus y Cupidillos 1925 y Muchacha en la ventana 1925 son testamento de este periodo. En esta última, un retrato de su hermana Ana Marina, la figura de espaldas al espectador, un guiño al romántico alemán Caspar David Friedrich presagia el componente onírico que eclosionaría en el surrealismo. La exactitud de las formas y la frialdad cromática de esta etapa reflejan lo que él denominó la santa objetividad. Dalí, aunque exploraba todas las corrientes, siempre afirmó que estas influencias lo conducían a las imágenes que buscaba para sí mismo. Un punto de inflexión decisivo llegó en 1929 con su encuentro con André Breton y el surrealismo. Fue también el año en que colaboró con Buñuel en Un perro andaluz, una película que cristalizó su entrada en el grupo parisino y cuya regla fundamental aceptar solo imágenes que sorprendieran sin buscar explicación racional sería una constante en su arte. Es en este viaje a París donde conoce a Gala, la mujer que se convertiría en su musa, compañera y modelo eterna. Su personalidad artística se configuró plenamente y su obra comenzó a exhibir las características distintivas que lo harían inmortal. La irrupción del surrealismo en Dalí es visceral y provocadora. El juego lúgubre 1929 es un manifiesto de esta nueva era, formas blandas y viscerales que flotan en un espacio geométrico, mezclando una exactitud representativa con la irrealidad de sus contenidos. Es una síntesis de sus fobias el saltamontes, las hormigas, el guijarro y un detalle escatológico que deliberadamente buscaba el escándalo, lográndolo con creces. La influencia de Freud, cuya interpretación de los sueños ya había leído años antes, se hizo explícita. Dalí elaboró su célebre método paranoico-crítico, una vía para objetivar y sistematizar el delirio, manteniendo vivo el sueño en la vigilia. Lo concibió como un medio espontáneo de conocimiento irracional basado en la asociación crítico-interpretativa de fenómenos delirantes, transformando sus obsesiones en material artístico. Este método, que combinaba una técnica pictórica ortodoxa con temas delirantes, fascinó a los surrealistas. De este periodo nacen obras icónicas. El enigma del deseo 1929 es un homenaje a su madre con su forma de matriz imprecisa que evoca el Cap de Creus, un paisaje que junto a la pintura metafísica de Chirico y la arquitectura de Gaudí nutrirá sus visiones oníricas. Este lienzo guarda un paralelismo evidente con el gran masturbador 1929, donde Dalí se autorretrata de forma blanda, encarnando su teoría sobre lo blando y lo duro, que resume su estética en la fórmula vida perfecta de la morfología degenerada. Sus sueños se plasman casi literalmente en lilenzos como Alucinación parcial de ir apariciones de Lenin sobre un piano 1931, donde imágenes hipnagógicas dan pie a un catálogo de símbolos dalinianos, las cerezas como misterio de la bifurcación, las hormigas como símbolo de la mortalidad y el piano como manifestación de lo femenino. Pero sí hay una imagen que encapsula su método paranoico-crítico. Esa es la de la persistencia de la memoria 1931. Los famosos relojes blandos, nacidos del sueño de un camembert derritiéndose, representan la atribución de propiedades contradictorias a los objetos. Más allá de su aspecto onírico, estos relojes aluden a la relatividad del espacio-tiempo, la cuarta dimensión einsteiniana,
dotando a la blandura de una implicación filosófica profunda. La década de 1930 fue un torbellino creativo y también de tensiones. En El enigma de Guillermo Tell 1933, Dalí escenifica sus conflictos con su padre, quien lo expulsó por convivir con Gala. Además, provocó a los surrealistas al confundir intencionadamente el rostro de Guillermo Tell con el de Lenin, un acto que André Breton consideró antirrevolucionario y que casi llevó a la destrucción de la obra en una exposición. La dualidad blando-barra trasciende lo meramente visual. En El sueño 1937, lo blando, la voluminosa cara desinflada del durmiente, se sostiene sobre lo duro las muletas. Estas muletas simbolizan la realidad, la tradición que sostiene al ser que sueña, lo inconsciente mantenido en equilibrio por lo consciente. Su fascinación por la arquitectura modernista y la metáfora astronómica se manifiesta en obras como Canibalismo de otoño 1936. Para Dalí, lo comestible es perecedero, anticipo de la muerte, pero también símbolo de metamorfosis. Comer es incorporar lo ajeno, transformar lo duro en blando. La influencia de Freud no se limitó a lo onírico, que también inspiró su escritorio antropomórfico 1936, donde los cajones del inconsciente, inspirados en los capricci de Bracelli, se convierten en alegorías del psicoanálisis, ilustrando la complacencia de percibir el olor narcisista de cada uno de nuestros cajones ocultos. Las imágenes dobles o anamorfosis se convirtieron en uno de sus recursos favoritos, un emblema de lo engañoso de los sentidos. Desde El hombre invisible 1929 hasta sus últimas obras, Dalí exploró esta técnica inspirada en Archimboldo. Metamorfosis de Narciso 1937 es un ejemplo paradigmático donde la confusión entre la imagen reflejada y la realidad, con la muerte al fondo, encaja perfectamente con su egolatría. En Cisnes reflejando elefantes 1937, su método paranoico crítico alcanza la cúspide, superponiendo dos realidades visuales, para generar una tercera dimensión inquietante, revelando las cualidades ocultas del ojo. Pero las desavenencias con el grupo surrealista se acentuaron. Su presunta simpatía por Hitler, siempre negada por Dalí como una obsesión estrictamente paranoico-crítica, no política, y su pasión por el dinero, que le valió el anagrama a vida d'Ollars de Breton, llevaron a su expulsión en 1939. En El enigma de Hitler 1939, Dalí exploró la mística hitleriana desde su perspectiva surrealista, lo que fue interpretado como una glorificación del fascismo. Exiliado en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Dalí consolidó su fama y exploró nuevas vías. Sus diseños de objetos surrealistas, como el icónico Mae West Lips, Sofa 1937, o los objetos comestibles para Elsa Schiaparelli, demostraban su deseo de hacer llover el oro del cielo y su talento para la provocación. El autorretrato blando con Bacon Asado 1941 es un autorretrato antipsicológico que, en lugar de pintar el alma, se centra en el exterior, la envoltura. El contraste blando-duro vuelve a ser central, y las referencias culinarias, como el Bacon, reflejan la influencia de la cultura gastronómica americana, donde su obra cosechaba un enorme éxito. Poesía de América 1943 no solo representa la conquista del Nuevo Mundo por Dalí, sino también una manifestación de su método paranoico crítico y profético. Mezcla recuerdos idealizados de la infancia con el descubrimiento de América, anticipando, según el propio artista, conflictos raciales y la decadencia de África, que cuelga como un mapa blando. La botella de Coca-Cola, que Dalí vio como premonitoria, seguía 20 años después un icono para el pop art de Andy Warhol. Su retrato de Picasso 1947 es un tributo y una declaración. Dalí acumula elementos folclóricos ibéricos, elevando a Picasso a un pedestal, pero también contrastando su propia acumulación de tradición con la magia convulsiva y el interés por la fealdad de Picasso. Los sesos en forma de cuchara saliendo de la boca del malagueño simbolizan su furioso intelectualismo recolector. Dalí continuó explorando los límites del subconsciente. En Momento antes de despertar 1944, o Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, traduce literalmente un sueño. Los tigres que se abalanzan sobre Gala son la imagen de la abeja, y el fusil con bayoneta, la picadura amenazante, con un evidente simbolismo sexual. En obras como Familia de centauros marsupiales 1940, la blandura e ingravidez de los cuerpos en un esquema geométrico alude a la metamorfosis que el sueño produce. Dalí evoca la espiral del sueño descrita por Miguel Ángel, grandiosa, musculosa, perseverante,
absorbida, triunfante, pesada, ligera y dulce. Dala, su doble terrestre, fue la musa omnipresente, pero paradójicamente un ser anti-exhibicionista. En Galarina 1945, Dalí la nombra así en alusión a Fornarina de Rafael. Sus brazos cruzados semejan una cesta de pan y sus pechos, el pan mismo, transformando el deseo carnal de devorarla en un alimento espiritual. Este tránsito se ve también en la cesta de pan 1945, donde el pan, tantas veces representado, adquiere un cariz místico y espiritual, marcando su retorno a las técnicas de los maestros del pasado y el abandono de la exploración de los lenguajes modernos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Dalí se volcó en la temática religiosa y en la ciencia. Madonna de Portidat 1949 presenta a Gala como una venerable imagen virginal, un alimento espiritual, proyectando sus símbolos personales sobre la referencia a grandes pintores como Piero della Francesca. La mística lo llevó a pintar varias crucifixiones, entre ellas la Crucifixión 1954, donde el tenebrismo barroco se fusiona con paisajes desolados y la geometría cabalística. El cuerpo de Cristo se convierte en el noveno cubo, revelación de un sueño cósmico de Dalí, que el núcleo del átomo es Cristo, la unidad misma del universo. Gala, como María, ancla la ingravidez de la escena. La muerte, obsesión recurrente, se manifiesta en la resurrección de los muertos 1945, donde los muertos de la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial resurgen en una Europa atormentada. Dalí evocaba el olor a incienso, a carne quemada, al sudor de las masas, fornicando con la muerte, la necesidad de exhumar la tradición y profanarlo todo para extraer los tesoros ocultos. Los descubrimientos de la física nuclear y la biología molecular capturaron su imaginación. Las explosiones atómicas de Bikini inspiraron las tres esfinges de Bikini 1947, donde cabezas humanas y un árbol se transforman en las alucinantes imágenes dobles del hongo nuclear. La ciencia se une a lo místico. Leda Atómica 1949 reinterpreta la fábula clásica bajo la luz de la física nuclear, los elementos del cuadro gravitán sin tocarse, como en la estructura del átomo. Estas configuraciones de la realidad, ajenas a nuestros sentidos, son realidades ocultas similares a las que afloran en los sueños, conectando la ciencia con su método paranoico crítico y el interés en la numerología pitagórica del número de oro. Encabeza Rafaelesca estallando 1951. Las figuras humanas se transforman en arquitecturas, una variante de las imágenes dobles. Una cabeza rafaelesca estalla en esquirlas con forma de cuernos de rinoceronte, a los que Dalí atribuía una perfección matemática. Pretendía actualizar el misticismo para probar la unidad del universo, la espiritualidad de toda sustancia. Sus últimas obras, como El descubrimiento de América por Cristóbal Colón 1958-59, se caracterizan por lo gigantesco y representan un legado, la culminación de 40 años de búsqueda, unificando realismo, puntillismo, pop art y opar. Es un homenaje a Velázquez y a los pintores históricos que Dalí consideraba 1000 veces más interesantes que los representantes de todos los ismos envejecedores del arte moderno. La estación de Perpiñán, que para Dalí era el ombligo del universo y donde se le ocurrían las ideas más geniales de mi vida, se convierte en el escenario y una de sus últimas interpretaciones de la obsesión por el Ángelus de Millet. Este cuadro, para Dalí, era un manifiesto de la relación entre amor y muerte, un mito trágico que lo persiguió desde su infancia. Finalmente, en los años 70, Dalí exploró la estereoscopia en obras como Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas 1973. Este hiperrealismo metafísico, que buscaba la trinidad de la perfección física trascendente mediante la visión binocular, fue su último homenaje a Gala, creando una tercera dimensión que inmortalizaba y legitimaba la geometría. La actividad de Dalí declinó en los años 70, dedicando sus últimos años a su Museo de Figueras, inaugurado en 1974. La muerte de Gala en 1982 lo sumió en una depresión de la que no se recuperaría hasta su propia desaparición en 1989. El recorrido por la obra de Dalí, tal como nos lo presenta Ernesto Ballesteros Arranz, es la historia de un artista que con una técnica impecable y una mente desbordante navegó entre el rigor clásico y la libertad del inconsciente. Su arte es un espejo de su personalidad extravagante, provocadora, erudita y profundamente mística. Dalí no solo pintó sueños y sistematizó el delirio, transformó lo blando en filosofía y lo duro en sustento,
dejando un legado imperecedero que continúa desafiando nuestra percepción de la realidad. Su simultaneidad de estados del alma, su síntesis de vanguardia y tradición lo erigen como una de las figuras más fascinantes y duraderas del arte moderno,